Hola chicos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Vamos a ver este nuevo trabajo. Bueno, al principio empieza con una situación en donde hay una veterinaria y acá tenemos una balanza en donde hay una bolsa azul de comida para perro en donde pesa 4 kilos. Y tengo dos bolsas naranjas que no dicen el precio, pero como son las dos iguales, van a pesar lo mismo. No sé cuánto, pero van a pesar lo mismo. Pero la balanza marca que pesa 10.000 gramos. Y 10.000 gramos equivale a 10 kilos, ¿sí? Ya que cada kilo son 1.000 gramos, entonces 10 kilos van a ser 10.000 gramos. Entonces, si la azul pesa 4 kilos, ¿sí? Para llegar a 10 kilos, ¿cuánto debe pesar cada naranja? Bueno, cada naranja debe pesar 3 kilos. ¿Sí? Porque 3 más 3 6 más 4 10. Y ahí están los 10 kilos que marca la balanza. Entonces cada una debe pesar 3. Entonces, sabiendo esto, vamos a la situación inicial de aprendizaje y se observen la imagen y resuelvan. Entonces decía, subrayen la expresión que permite responder a cada pregunta, luego responde. En la balanza, el A, ¿no? En la balanza, si las dos bolsas naranjas son iguales, que era lo que habíamos deducido, si dos naranjas son iguales, ¿cuánto pesa cada una? Bueno, nosotros sabemos que cada una pesa 3, ¿sí? Pero bueno, tendría que ver cuál o cuáles, porque puede ser más de una, de estas opciones es la correcta para expresar la situación antes vista. Entonces veamos, acá tengo X, que sería lo que pesa la primera bolsa naranja. Otra X, que es la que pesa la segunda bolsa naranja. Ambas bolsas tienen el mismo peso. 4 kilos es lo que pesa la azul. Y la suma de las tres bolsas sería 10 kilos. Entonces quiere decir que esta está bien, la expresión. Es una de las respuestas correctas. Ahora acá dice que 10 kilos menos 4 kilos pesa una bolsa naranja. Y está mal, porque 10 menos 4 es 6. Y no es lo que pesa una bolsa naranja, sino que son lo que pesan las dos bolsas naranjas. Entonces esta está mal. Esta no iría. Después acá tengo dos bolsas naranjas más la, la bolsa de 4 kilos azul es igual a 10 kilos. Está bien, esta está bien, porque son las dos bolsas naranjas más la de 4 kilos son 10 kilos. Y la última dice que dos bolsas naranjas más 4 kilos de la bolsa azul son 10.000. Y está mal, porque estoy mezclando las unidades. Porque acá está hablando de 4 kilos y acá está hablando de 10.000 gramos. Así que para que esté bien, esto tendría que ser un 10. ¿Sí? Entonces, esta está mal. Entonces, la respuesta correcta es la primera y la tercera. ¿Sí? Eso representa la situación antes analizada. Y bueno, y obviamente X, y yo resuelvo la ecuación, pero ya lo sé mirando la imagen, vale 3. ¿Sí? Porque es cada bolsa naranja que vale 3. Esto lo deben contestar en el trabajo. Después dice en el B, supongamos que el vendedor no tiene bolsa de 4 kilos. O sea, no le quedaron más bolsas de 4 kilos, o sea, la bolsa azul. Y en vez de colocar una de 4 kilos, coloca tres bolsas de las medianas. O sea, coloca tres bolsas naranjas. Entonces yo tengo la balanza que marca 10 kilos. Pero yo tengo ahora tres bolsas naranjas de 3 kilos, que era lo que pesaba. O sea, no tengo sacó la azul, o sea, no tiene más azul, entonces puso una naranja. Entonces dice, ¿cuánto debe pesar una bolsa para completar los 10 kilos? Bueno, fíjense que yo acá tengo 3 kilos, 3 kilos, y 3 kilos tengo 9 kilos, no llega a los 10. Entonces la bolsa que necesito es una bolsa de 1 kilo para llegar a 10. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta. Ahora, ¿cuál
de estas expresiones que están acá en naranjas, cuál o cuáles marcan esta situación. Bueno, fíjense la primera. Una bolsa de 3, más otra bolsa de 3, más otra bolsa de 3, más sí, que sería la bolsa que no sé cuánto pesa, que en realidad ahora sabemos que vale 1 kilo, para completar los 10, es igual a 10.000. Bueno, esta está mal porque dice que es igual a 10.000 gramos. Nosotros estamos hablando de kilos, ¿sí? Entonces, como acá tendría que haber un 10, no un 10.000. Eso está mal. Fíjense esto, dice una bolsa de 1 kilo, que era I, más otra bolsa de 1 kilo, más otra bolsa de 1 kilo, más una bolsa de 3. Y nosotros en nuestra situación teníamos 3 bolsas de 3 kilos y una de 1 kilo, no al revés. Entonces esto está mal, sacando de que esto no suma 10 tampoco. Y acá tengo 3 bolsas de 1 kilo más otra bolsa de 1 kilo. O sea, 4 bolsas de 1 kilo. Entonces yo no tengo 4 bolsas de 1 kilo en la balanza. Y tampoco sumaría 10. Entonces tampoco la correcta. En cambio la última dice 3 bolsas de 3 kilos. Eso significa el 3 por 3. 3 bolsas de 3 kilos. Que sería 9 esto, ¿no? 3 por 3, 9. 3 bolsas de 3 kilos más I, que sería la bolsa de 1 kilo. Entonces 9 más 1 es 10, que serían los 10 kilos. Y ahí está la opción correcta, que es la última. ¿Sí? Bien. Espero que se haya entendido esta situación inicial. Y vamos al tema del trabajo. Expresiones algebraicas, cuadrado y cubo del binomio. Empecemos con expresiones algebraicas. La matemática utiliza un lenguaje denominado simbólico, formado por números, símbolos y letras. En este lenguaje, las letras representan números. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 3x cuadrado, ¿sí? Acá tengo un número, acá tengo una letra que representa un número, ¿sí? Porque acuérdense que la x, como en ecuaciones, es una incógnita, es un número que no se sabe cuál es, ¿sí? Que lo tengo que hallar. Entonces, la x, que es la letra, que puede ser cualquier letra, representa siempre un número. Entonces, tengo un número, una letra y entre medio hay un por, que es un símbolo, es una operación. Entonces, cuando yo tengo letras y números y operaciones como el por, se lo llama a esto lenguaje simbólico. Y además, dice que una expresión algebraica es una combinación de letras y números relacionados entre sí por una o más operaciones. ¿Qué es el ejemplo este que está acá? Yo tengo un número que es el 3, tengo una letra que es el x cuadrado completo. Entonces, como tengo número, tengo letra y hay operaciones, por ejemplo el por o el cuadrado, ¿sí? A esto se lo llama expresión algebraica, porque tengo letras, números y operaciones. ¿Sí? Entonces, al número siempre nosotros lo vamos a llamar, o sea, en este caso al 3, lo vamos a llamar coeficiente. Y a la letra, que en este caso sería todo, o sea, el x cuadrado, lo vamos a llamar parte literal. Entonces, el número es el coeficiente y a la letra con el exponente se lo llama parte literal. Acá hay otro ejemplo que es 5b, o sea, 5 por b, ¿no? El 5 va a ser el coeficiente y b, que va a estar elevado a la 1, cuando no hay exponente hay un 1, va a ser la parte literal. Bien. Después tengo, cuando una expresión está formada por un término, se denomina monomio. Monomio es un término. Cuando está formada por dos términos, se denomina binomio. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. 2x, por ejemplo, donde el exponente acá es 1, de la x cuando no hay nada. 2x es un monomio, es un solo término. Ahora, x más 1 es un binomio, porque tiene dos términos. Un término es x y el otro término es 1. Después cuando tengo tres términos sería un trinomio, que podría ser x cuadrado más x más 1. Acá tengo tres términos. 1, 2, 3. Sería un trinomio. Después puedo tener un cuatrinomio, que son cuatro términos. Y si tengo más de cuatro términos, o sea, 5 más, se lo llama mayormente polinomios, que son muchos términos. Bien.
Bueno, quiero aclarar que eh, cuando yo tengo, porque como decíamos así, 2x, cuando no hay nada en el exponente hay un 1. Y entre medio siempre hay un por. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la x sola, adelante de la x cuando no hay nada hay un 1, y el exponente cuando no hay nada hay un 1. Y acá hay un por. ¿Sí? Todas estas son monomios, que son expresiones algebraicas, porque tienen números y letras. Acuérdense que el número se llama coeficiente y la letra con el exponente se llama parte literal. Y un ejemplo, que no es tan común, pero también es una expresión algebraica, es un número suelto, un número sin la letra. ¿Sí? O sea, no sé, por ejemplo, 5. El 5 también es una expresión algebraica. Pero ustedes me dirán, ¿y la letra? Bueno, la letra, cuando no hay letra, es como si hubiera un x a la 0. ¿Por qué un x a la 0? Porque x, todo número elevado a la 0, da 1. Entonces, 5 por 1 daría 5. ¿Sí? Entonces, es lo mismo poner 5 que poner 5 por x a la 0. Entonces, si yo tengo solamente un número, también es una expresión algebraica, en donde el coeficiente es 5 y la parte literal va a ser x a la 0. ¿Sí? Pero cualquier número con letra o sin letra va a ser una expresión algebraica. ¿Sí? Bueno, para sumar o restar, multiplicar o dividir estos monomios, estos términos. Acá dice, para sumar o restar monomios semejantes, o sea, con la misma parte literal, monomios son términos. O sea, para sumar o restar términos con la misma parte literal, o sea, con la misma letra y exponente, se suman o restan los coeficientes, o sea, se suman o restan los números, y se escribe a continuación la misma parte literal. ¿Sí? O sea, es como si fuera ecuaciones. Yo, si tenía, por ejemplo, 3x más 2x, eso me daba 5x. ¿Sí? O sea, dejaba la misma letra, que es la x, y los coeficientes, o sea, los números, se sumaban. Entonces acá pasa lo mismo. Yo tengo 6a más 7a. Como tienen la misma parte literal, que es a a la 1, se suman los números, o sea que 6 más 7 es 13, y queda la misma letra que es a, 13a. Ahora, en el segundo ejemplo, yo tengo 1 a la 1, tengo 2a a la 1, pero tengo 3b. ¿Sí? Entonces, el 3b yo no lo puedo sumar con las a, porque tienen distinta parte literal, tienen distinta letra. Entonces yo solamente puedo sumar los dos primeros, ¿sí? Porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Entonces los puedo sumar. Entonces queda 1a más 2a son 3a. Y el 3b que tenía, que no lo podía relacionar con ninguno, lo dejo igual. Entonces la respuesta sería 3a más 3b. Recuerden, solamente puedo sumar o restar los términos que tienen la misma parte literal. O sea, la misma letra con el mismo exponente. Ahora, para multiplicar o dividir dos monomios, o sea, dos términos, se multiplican o dividen los coeficientes, ¿sí? O sea, los números se multiplican o dividen, y la parte literal también, ¿sí? Pero ahí se van a aplicar una propiedad. Entonces, yo por ahí en el primer ejemplo tengo 5a cubo por 2a. La a, cuando no tiene exponente, tiene un 1. Entonces, las dos letras, las dos números, perdón, se multiplican. O sea, multiplico 5 por 2, que es 10. Y las dos letras, como tienen la misma base, o sea, ambos son a, y se están multiplicando, los exponentes se sumaban. Acuérdense la propiedad de la potencia, que cuando se multiplican, los exponentes se suman. Entonces queda a la cuarta. Bien, este sería el resultado. Ahora, el otro ejemplo, si yo tengo 9 a quinta dividido 3a al cubo, primero divido los números, 9 dividido 3, que me da 3, y las letras, como tienen la misma letra de base, los exponentes se restan porque se está dividiendo. Entonces 5 menos 3 queda 2, quedaría 3a cuadrado. Y ahí terminaría.
¿sí? Entonces los números se multiplican o dividen y las letras, si son la misma letra, se suman los exponentes si se están multiplicando y se restan si se están dividiendo. Bien. Bueno, esto de cuadrado y cubo binomio lo veremos al final del video. Vamos a ir empezando a resolver el trabajo. El test de comprensión. Dice, 1, responda. A. ¿Cómo se escriben símbolos el doble de un número? Bueno, el doble es multiplicar por 2. ¿Sí? El doble de 8, por ejemplo, es 16, porque yo multipliqué 2 por 8, que es 16. Entonces, como es el doble de un número que yo no sé, sería 2 por x. Ese número, ese x yo no lo sé. Entonces, así se escribirían símbolos. Y el triple es multiplicar por 3. Entonces sería 3 por x. Entonces, el doble es 2 por x y el triple es 3 por x. Ahora, si yo digo el cuádruple, es 4 por x, si digo el quíntuple es 5 por x, si digo el sextuple es 6 por x, bueno, y así. Ahora el B dice, ¿cuál es el coeficiente y la parte literal de 5x cuadrado? Bueno, el coeficiente era el número, entonces 5 va a ser el coeficiente y la parte literal era la letra con el exponente. Entonces la parte literal va a ser x cuadrado. El coeficiente es 5 y la parte literal es x cuadrado. El C, ¿es verdadera la igualdad 3x y 3 por x? ¿Es lo mismo 3x que 3 por x? Sí, porque recuerden que cuando yo tengo 3x o 5x o 10x, lo que sea, entre el número y la x siempre hay un por. Entonces es lo mismo 3x que 3 por x. Es exactamente lo mismo. Entonces sí es verdadero. Y el D. ¿Es cierto que 2a cuadrado más 3a es igual a 5a cubo? Bueno, como es una suma, yo puedo sumar los que tienen la misma parte literal. O sea, los que tienen la misma letra con el mismo exponente. Y fíjense que los dos tienen la misma letra, pero tienen distintos exponentes. Porque uno está al cuadrado y el otro está a la 1. Entonces no se puede sumar. Queda así como está. Entonces, esto no es cierto. Porque fíjense que lo que hizo es, sumó los números, por eso le dio 5, como si tuviera la misma parte literal, pero no la tiene, porque tiene distintos exponentes. Y además, sumó los exponentes, como si fuera una multiplicación, que se suman los exponentes. Y no, es una suma esto. Entonces está mal, no es cierto. Bueno, vamos a ver esta parte de teoría que dice que el lenguaje de las palabras, ¿sí?, que puede ser el oral o escrito, se denomina lenguaje coloquial. O sea, el lenguaje de las palabras que nosotros escribimos en la hoja siempre, en la escuela, por ejemplo, en lo cotidiano, cuando escribo palabras, oraciones, ¿sí?, párrafos, textos, cuando escribo eso es el lenguaje coloquial. Y cuando lo hablo, como estoy hablando yo ahora en este video, también es el lenguaje coloquial. ¿Sí? Estoy hablando de todo palabras. Ahora, la matemática utiliza un lenguaje particular denominado el lenguaje simbólico. Entonces, la matemática utiliza el lenguaje simbólico, que son las expresiones algebraicas. O sea, el lenguaje simbólico que utiliza la matemática sería los números, las letras, las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, el cuadrado, la raíz. Bueno, si yo tengo números, letras y operaciones, es un lenguaje simbólico, es una expresión algebraica. Entonces acá tienen ejemplos de lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje por palabras, oraciones, y acá tienen ejemplos de lenguaje simbólico, o sea, con números, letras y operaciones. ¿Sí? Hay ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice el triple de un número, que es el que vimos antes, que sería 3 por x, como dice acá. ¿Sí? El triple es 3 por, es multiplicar por 3. En este caso por x, porque no sé qué número está hablando. Entonces 3 por x. El doble de un número sería 2 por x, el cuádruple 4 por x, y así, habíamos dicho antes. La cuarta parte de un número es, acá pone a dividido 4, lo puedo poner con x, que sería x dividido 4, que es lo mismo. Entonces la cuarta parte de un número es x dividido 4, es dividir por 4.
Ahora, si yo le digo la tercera parte, es dividir por 3, o sea, x dividido 3. Si le digo la quinta parte, x dividido 5. Si le digo la sexta parte, x dividido 6. Ahora, si le digo la mitad de un número, es x dividido 2. ¿Sí? La mitad es x dividido 2. Bien. Después dice el anterior de un número. El anterior de un número es x menos 1. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, les digo el anterior de 17. Bueno, el anterior de 17 es 16. Entonces, ¿qué le hice al 17 para llegar al 16? Le resté 1. 17 menos 1 da 16. Entonces, yo siempre que quiero el anterior, resto 1. Entonces, cuando a mí me habla del anterior, es restarle 1. En este caso, como dice el anterior de un número que no sé, sería x menos 1. Ahora, si yo les pido el siguiente de un número, o el consecutivo de un número, o el posterior de un número, que es todo lo mismo, el siguiente de un número es x más 1. Ahí sería una suma. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente de 27 es 28. ¿Por qué? Porque 27 más 1 es 28. Entonces sería x más 1 el siguiente número. Ahora, el doble de un número disminuido en 4. El doble de un número dijimos que era 2 por x. El doble era multiplicar por 2. Disminuido significa una resta, o sea, menos, o sea, le saco 4. Disminuye en 4. Entonces así quedaría la expresión como dice acá. Entonces, si disminuido es una resta, la suma se la puede decir como aumentado. Aumentado sería una suma. Bien. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es traducir de un lenguaje a otro. O sea, de palabras lo tienen que pasar a símbolos y de símbolos a palabras, depende de lo que te pida el ejercicio. Entonces, el ejercicio 1 decía que escriban el cálculo y resuelvan. Entonces, hay que escribir un lenguaje simbólico y resolver la cuenta, a ver qué resultado nos da. Entonces, de acá dice la diferencia. La diferencia es una resta. Se refiere a una resta. ¿Entre quién? Entre 64 y 120. Entonces, cuando dice la diferencia entre, o la suma entre, o el producto entre, o el cociente entre, siempre que dice entre, bueno, la diferencia entre pongo la resta en el medio, ¿entre quién? Y acá voy a poner los dos términos que me dice. ¿Entre quién? Entre 64 y 120. Esa es la diferencia entre. ¿Entre quién? Entre 64 y 120. Y ahí hago la cuenta y esto me estaría dando menos 56. ¿Sí? Como son distintos signos, los números se restan y queda el signo del número más grande, o sea, del 120 que es negativo, entonces queda menos 56. Bueno, ahora, en el B, dice el triple. El triple era multiplicar por 3. ¿El triple de quién? Del opuesto de menos 6. El opuesto, chicos, siempre se pone, o sea, si yo les, vamos a ver un ejemplo, les digo, el opuesto de menos 9, un ejemplo cualquiera. El opuesto de menos 9 es más 9, ¿sí? El opuesto de menos 9 es más 9, o sea, es el mismo número con distintos signos. El opuesto de más 5 sería menos 5. O sea, he cambiado el opuesto, es el mismo número, pero le cambio el signo. ¿Y eso cómo lo logro, cambiar el signo escribiéndolo en símbolo? Bueno, si yo le pongo un menos y cierro entre paréntesis ese menos 9, ¿sí? El menos adelante del paréntesis lo que me decía era que le cambie el signo a lo que está dentro. Entonces me quedaría más 9. ¿Sí? Entonces ahí, haciendo este paso, me dio el opuesto de menos 9 que es más 9. Entonces siempre que me pide el opuesto, lo voy a cerrar entre paréntesis y le voy a poner un menos adelante. Que eso siempre me va a dar el opuesto. Entonces acá dice, el triple del opuesto de menos 6. Entonces, como dice el opuesto de menos 6, voy a poner menos y entre paréntesis el menos 6. Entonces menos y menos va a quedar más 6.
Entonces sería el triple del opuesto de menos 6. Entonces el triple de 6, positivo. Que eso da 18. Bien, entonces en el C hacen lo mismo. El cuadrado, o sea, elevar al cuadrado al opuesto de 12. Bueno, fíjense que 12 es positivo. El opuesto le tenían que poner un menos y entre paréntesis el número. Y acá el cuadrado sería elevar todo al cuadrado. ¿Bien? Entonces lo escriben. Después dice, ¿el cubo de quién? De la suma entre 3 y 5. ¿Bien? Entonces ustedes tienen el cubo de la suma entre esos dos números. ¿Sí? Así se representaría y después, bueno, hacen la cuenta y les da el resultado. En el E dice la raíz cúbica de 125. Bueno, ese está muy explícito, la raíz cúbica de 125. Y ahí lo resuelve. Y en los últimos dicen algunas palabras, por ejemplo el producto, que significa multiplicar, y el cociente, que significa dividir. Entonces, como dice el producto entre, voy a poner en el medio el por, y voy a decir entre quién. Entre la suma de 2 y 10, pues acá voy a poner la suma de 2 y 10, entre paréntesis, y la diferencia entre 11 y 15. La diferencia era un menos. Pues acá pongo entre paréntesis, es una suma y acá es una resta, entre 11 y 15, ¿no? Y en el H, y después hago la cuenta, después de plantearlo hago la cuenta. En el H dice el cociente entre, entonces va a haber un dividido en el medio, ¿entre quién? Entre el doble de 10, el doble acuérdense que era 2 por, pero acá van a poner eso, el doble de 10, y la raíz cuadrada de 25. Bueno, que ese está bien explícito, lo ponen acá. Ahí lo expresan y hacen la cuenta. Y por último, la tercera parte es dividir por 3. ¿La tercera parte de quién? De la suma ¿entre quién? Entre el doble de 5 y la raíz cuadrada de 64. Entonces yo tengo la suma entre dos cosas, que después todo eso hay que hacerlo en la tercera parte. Bueno, ¿cuáles son esas dos cosas? La primera cosa era el doble de 5 y lo otro era la raíz cuadrada de 64. Entonces ahí lo expresan y después hacen una cuenta. Eso sería lo de traducir. En el 2 me pida que escribamos el lenguaje coloquial, o sea, en palabras, todo palabras, ¿sí? Nada de escribir números, todo en palabras, y resolver después. Entonces, acá, cuando yo paso al lenguaje coloquial, hay varias maneras de pasarlo, de escribirlo en palabras, ¿sí? No hay una única manera. Yo les puedo decir una, pero ustedes lo pueden traducir de otra manera que puede ser que esté bien. Entonces, yo, por ejemplo, la A lo pondría como la diferencia entre el triple de 5, que sería 3 por 5, y el cuadrado de 4, que sería 4 al cuadrado. Yo lo pondría así, la diferencia entre el triple de 5 y el cuadrado de 4. Pero ustedes me pueden decir otro, no sé, me pueden decir el triple de 5 disminuido en el cuadrado de 4, no sé. Cosas así, hay distintas maneras. Y el B, yo podría decir la suma entre la raíz quinta de 32 y menos 17, ¿sí? O el opuesto de 17. Eh, Cosas así, ¿sí? Podría ser de distintas maneras. O aumentado en, bueno, podría poner de muchas maneras. Después hacen la cuenta y ponen el resultado, ¿no? También. Además de pasarlo al lenguaje coloquial, tienen que hacer la cuenta. Y en el 3 tienen que unir con flechas, ¿sí? Cada lenguaje coloquial con su expresión. Por ejemplo, un número aumentado en 2 unidades. Sería x más 2. Un número aumentado en 2 unidades. Entonces, lo tendría que unir con esto. Bueno, y así cada uno, van uniendo con flechas.
Bueno, hasta ahí era pasar del lenguaje coloquial a simbólico o de simbólico a coloquial y resolver las fuentes. Ahora vamos a retomar lo de sumar y restar, ¿sí? Expresiones algebraicas, que si tenían la misma parte literal, se sumaban, y así. Y vamos a ver lo de valor numérico, que sería nuevo. En una expresión algebraica se denominan términos semejantes a los que tienen la misma parte literal, ¿sí? O sea, a los términos que tienen la misma letra y mismo exponente se los llama términos semejantes. Y solamente esos puedo sumar o restar, los que tienen la misma letra con el mismo exponente. Entonces, fíjense que de estos cuatro términos, los únicos que tienen la misma letra con el mismo exponente son los dos del medio, ¿sí? Entonces, porque fíjense que es una x a la 1 y 3 medios x a la 1. Entonces estos dos, como son x a la 1, los puedo sumar, ¿sí? Bueno, acá no vamos a hacer la suma, eh, porque no lo pide, pero es una suma de fracciones en realidad. Menos 4x cubo más 5 medios de x daría esa suma, que hacen 1 más 3 medios, menos 3. Entonces estos dos los sumé y quedó solamente 5 medios de x. Y ya está, y termina acá, porque no puedo relacionar números que tienen distinta parte literal. O sea, distinta letra con distintos exponentes. Bien. Y el valor numérico es como si fuera una verificación de una ecuación, ¿sí? ¿Nosotros qué hacíamos en una ecuación? Resolvíamos la ecuación, nos daba el valor de x al final. O sea, no sé, nos decía que x valía 8, por ejemplo, cuando terminábamos. Y para verificar, ese 8 lo reemplazaba en cada x y hacía la cuenta. Bueno, acá lo mismo. Yo les voy a dar la expresión algebraica, ¿sí? O sea, les voy a dar, por ejemplo, esto, 3s cuadrado más s más 1, s va a ser la x, o sea, la incógnita, y les voy a decir que s vale 2. Entonces yo ya les doy cuánto vale s, y ustedes tienen que reemplazarlo acá. Cada s lo van a reemplazar por 2, en este caso, ¿no? Que es lo que se puso acá. Fíjense que S, la primera S se reemplazó por 2 y la segunda S se reemplazó por 2. Entonces hago toda esta cuenta y me da 15. Entonces 15 va a ser el valor numérico de esta expresión algebraica cuando S vale 2. ¿Sí? Yo en este caso les puse que S vale 2. En otro ejercicio les puedo poner que vale 5, en otro les puedo poner que vale 12. Depende del ejercicio. Eso sería el valor numérico. Entonces vayamos a los ejercicios, en donde vemos lo de valor numérico, lo de suma, resta, multiplicación, división. Vamos a ver un poco de esto. Bueno, en el 4 dicen expresen algebraicamente el perímetro de cada figura. Ustedes primero se tienen que acordar, ¿sí?, que el perímetro es la suma de todos los lados. Siempre es la suma de todos los lados. Entonces la primera figura es un cuadrado, ¿sí? Y un cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Estas rayitas que tienen acá significa que los cuatro lados, como tienen una rayita a cada lado, son los cuatro iguales, ¿sí? Entonces, me dice que un lado mide x. Entonces los otros tres también van a medir x porque el cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Entonces todos miden x. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, sería sumar x más x más x más x. Entonces, como todos tienen la misma parte literal, los puedo sumar. Entonces, ¿cuánto es? Una x más otra x más otra x más otra x. Bueno, serían 4x. Y este sería el perímetro. Lo mismo en B. Este es un triángulo en donde la base mide 3b.
este lado mide b más 3, pero como este lado tiene una rayita y este lado también tiene una rayita, quiere decir que son iguales estos dos lados. Entonces este también va a valer b más 3. Entonces el perímetro, acuérdense que es la suma de todos los lados, en este caso de los tres lados. Ya sería b más 3 más 3b más b más 3. Y acá tengo el primer lado, acá tengo el segundo lado y acá tengo el tercer lado. Ahí tengo los tres lados. Entonces los sumo. Pero ojo, que acá no es como el del cuadrado. Acá tengo números con b y otros números sin b, como si fuera una ecuación. Yo sumo los números que tienen la misma parte literal. O sea, voy a sumar estos tres por un lado y por otro lado sumo estos dos, que no tienen b. ¿Sí? Entonces va a quedar una b más 3b más otra b son 5b. ¿Sí? Y 3 más 3 es 6. Entonces queda más 6. Entonces esto va a ser el perímetro. Y sumo las b por un lado y los números sin b por el otro. Y ahí queda el perímetro. El C, como es un rectángulo, y esto tiene una rayita y este tiene una rayita, quiere decir que todos lados son iguales. Entonces, si este mide A, este también va a medir A. Ahora, en este rectángulo, como estos dos son dos rayitas y esto tiene otras dos rayitas, ¿sí? Quiere decir que son iguales. Entonces, si esto mide 2A más 1, esto también. Bueno, entonces acá el perímetro lo mismo. Pongo la suma de los cuatro. Pongo este, más este, más este, más este. Y sumo, como dice en el B, todos los que tienen A los sumo por un lado y los que no tienen A, que son los dos unos, los sumo por otro lado. Y en el D, este de figura, capaz que no la vieron, es un polígono. Y este polígono, como tiene 5 lados, tiene un nombre particular. Y cuando tiene 5 lados se llama pentágono. Entonces, este pentágono es un polígono regular, y como tienen todos los lados una rayita, quiere decir que todos los lados son iguales. O sea que todos van a medir 4n más 4. Entonces acá tengo dos formas. O pongo el perímetro igual a 4n más 4, más 4n más 4, más 4n más 4, así 5 veces. O sea, esto seguiría, ¿no? 5 veces. Y después sumo todas las n por un lado y todos los 4 sin n por el otro lado. O una expresión más sencilla es que, como son los 5 lados iguales, puedo poner que hay 5 4n más 4. Es otra forma y es más fácil, es una abreviación. 5 veces 4n más 4, o sea, 5 por 4n más 4. Entonces acá hago una distributiva, 5 por 4 y 5 por 4, y ahí me va a quedar el perímetro más fácil que hacer esta suma tan larga de acá. ¿Sí? Bueno, en el 5 me dice que realicemos las siguientes operaciones. Luego calculen el valor numérico de cada una sabiendo que A vale 3 y que M vale menos 1. Entonces primero resuelvo las sumas y restas y multiplicación y división. Y después, cuando termino, reemplazo A por 3 y M por menos 1 y hago la cuenta para ver cuánto me da el valor numérico. Como si fuera una verificación, como decíamos antes. Entonces, en el primer ejercicio, como dice 3A menos 4A más 5A, ¿sí? Me tengo que preguntar, ¿los tres tienen la misma parte literal? Sí, porque los tres tienen A a la 1. ¿Sí? Entonces los puedo restar y sumar tranquilamente. Entonces 3 menos 4A es menos 1A. Y menos 1A más 5A es 4A. ¿Sí? Acá terminaría la suma y resta. Ahora tengo que hacer el valor numérico. Entonces como esto es 4 por A,
y la A según el ejercicio vale 3, entonces sería 4 por 3, que esto daría 12. Entonces esto sería la respuesta a la suma y resta, y esto sería el valor numérico. Bien, fíjense en el E, que los que tienen la misma parte literal son el primero y el tercero, porque los dos tienen m cuadrado. Ahora el segundo no, porque el segundo es m a la 1, tiene distintos exponentes, eso no es igual. Entonces yo solamente puedo sumar el primero con el tercero, restar en este caso porque es menos 22. Entonces 11 menos 22 sería menos 11 m cuadrado más 20m, y que ese no lo puedo relacionar porque tiene distintos exponentes. Entonces este sería el resultado de la suma. Pero después tengo que hallar el valor numérico. Entonces como m vale menos 1, reemplazo m por menos 1. Entonces sería menos 11 por menos 1 al cuadrado más 20 por menos 1. Y ahí hago la cuenta. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Y más 20 por menos 1 da menos 20. Más por menos es menos. Menos 11 por 1 da menos 11. Y menos 11 menos 20 da menos 31. Entonces menos 31 sería el valor numérico. Y esta sería la respuesta de la suma y resta. ¿Sí? Bueno, en el F lo mismo. Los que son iguales son este y este, porque es m cubo. Este no. En el G separo en términos, porque ya es un cálculo combinado. Entonces fíjense, acá tengo 1 a la 1 por 1 a la 1. Entonces primero multiplico los coeficientes, o sea, los números. 1 por 1 es 1. Y a la 1 por a la 1, como tienen la misma letra, puedo sumar los exponentes. Entonces queda a la 2. El segundo término no puedo hacer nada, porque hay un término solo, no hay una cuenta, se queda igual. Y en el tercer término tengo 1 a la sexta dividido 1 a la cuarta. Entonces 1 dividido 1 es 1. Y a la sexta dividido a la cuarta, como tienen la misma letra y se están dividiendo, los exponentes se restan. Entonces quedaría a la 2. Ahora acá me quedó toda una suma. Y me pregunto, como en los ejercicios anteriores, ¿tienen todos la misma parte literal? Sí, todos son a cuadrado. Tienen la misma letra con el mismo exponente. Entonces los puedo sumar. Quedaría 1 más 6 más 1, que sería 8 a cuadrado. Entonces esta sería la respuesta de este cálculo combinado. Lo que me queda hacer es reemplazar a por 3, ¿sí? Llevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por 8, y ahí me va a dar el valor numérico. En el I, eh, fíjense que los que tienen igual parte literal son el primero y el segundo por un lado, y ya está. Y solamente puedo sumar estos dos, o sea, 7m más 1m. Porque este con este tienen distinta parte literal. Tienen la misma letra, pero tienen distintos exponentes. Porque este es a la 1 y este es a la 2. Entonces quedan igual. Pero estos los dos primeros los puedo sumar. Y después reemplazo m por menos 1, a por 3 y hago toda la cuenta. Bueno, en el j tengo m a la 1 por m a la 1. Entonces, como se están multiplicando, puedo sumar los exponentes. Y acá tendría 5 por 1, que sería 5. Y como se están multiplicando, se suman los exponentes. Ahí me quedaría el resultado final y después reemplazo m por menos 1 y a por 3. Acá lo mismo, acá tengo a la 1. Acá como es división, en ambos casos los exponentes se van a restar. Y en el L tendría menos 2 por 1 y después como ambas hacen elevado a la 1 y se están multiplicando, los exponentes se suman. Acá como se está dividiendo, los exponentes se restan. Y este queda igual. ¿Sí? Bien, después me fijo si el resultado de esta A como el resultado de esta A tienen la misma parte literal, y si lo tienen los puedo sumar.
menos la m, que siempre va a quedar igual porque no es una a, una m. Y al final reemplazo con a igual a 3, m igual a menos 1, y ahí me fijo qué valor numérico es. Bien. Bueno, hasta ahí había explicado en la parte teórica. Ahora acá viene lo que es cuadrado y cubo de un binomio. ¿Sí? Bueno, ejemplo. La fórmula del cuadrado de un binomio es esta. Tiene una fórmula. Ustedes tienen que reemplazar. Las fórmulas están arriba de todo en la parte teórica, en la primera foto que vimos del video. Se lo pueden recordar de ahí. Y hay ejemplos también. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si yo, por ejemplo, tengo x más 3, perdón, le voy a dar la fórmula primero. Si el primer número, por ejemplo, es a, y el segundo número, por ejemplo, es b. Le pongo letras porque no sé qué número es, puede ser cualquier número. Y está elevado al cuadrado, o sea, si es una suma o una recta, y está elevado al cuadrado, se llama cuadrado de un binomio, porque tiene dos términos, por eso es binomio. Cuadrado de un binomio. Y esto va a ser siempre igual al primer número al cuadrado más 2 por el primer número por el segundo número más el segundo número al cuadrado. Entonces yo, por ejemplo, tengo x más 3 al cuadrado. Entonces, a va a ser x y b va a ser 3. ¿Sí? Entonces, si yo digo el primero al cuadrado, va a ser x al cuadrado. Más 2 por el primero, que es x, por el segundo, que en este caso es 3, más el segundo al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Fíjense que a es x, b es 3 y b es 3. Como aparecía acá al principio. Es reemplazar a quién tengo primero y a quién tengo segundo en todas estas fórmulas. Eso tengo que hacer, reemplazar. Y después hacer la cuenta, si es que tengo para hacer cuenta. En el primer término dice x cuadrado, no puedo hacer más, lo dejo igual. En el segundo término tengo 2 por 3. Y 2 por 3 lo puedo hacer, es 6x. Y la x queda igual, pero los números los puedo multiplicar. Y 3 al cuadrado, saben que es 9. Y ahí termino. Entonces, de un binomio al cuadrado, siempre da como resultado un trinomio. O sea, siempre va a dar 3 términos el resultado. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Lleva ese nombre. Bueno, así sería este ejercicio. Ahora, si yo pongo otro ejercicio, donde los números no sean positivos, sean por ejemplo negativos, a ver, vamos a cambiar. Por ejemplo, tengo menos 2x menos 1 al cuadrado. Entonces, el primer número lo tengo que tomar completo, es menos 2x con el signo. Esto va a ser a, menos 2x. Y b va a ser menos 1, también con el signo lo tomo. Y en el primer ejemplo yo no tomé los signos, porque como los dos son positivos, no tengo que poner nada acá, porque son todos positivos los números. Pero acá como son negativos, sí los tengo que poner. Así que ojo con eso. Entonces la fórmula dice que primero pongo a al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado. O sea, tendría que poner menos 2x al cuadrado. Más 2 por a, que sería el primero, o sea, menos 2x, por b, que sería el segundo, ¿sí? Eh, que sería menos 1. Respeto el signo, no me lo saco, lo pongo entre paréntesis y lo respeto. Más b al cuadrado, o sea, el segundo al cuadrado, que sería menos 1
al cuadrado. Entonces, acá tengo muchas cuentas para hacer. Entonces primero hago menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, como es exponente par, queda positivo. Entonces quedaría 4. Y x al cuadrado. 4x cuadrado. Bueno, y acá tengo que multiplicar los números. Tengo que hacer 2 por menos 2 y eso lo multiplico por menos 1. El 2 es positivo, el primero. 2 por menos 2 me da menos 4. Y menos 4 por menos 1 me da más 4. Entonces queda más 4x. La x queda igual. Y a lo último dice menos 1 al cuadrado. Como es exponente par, queda positivo. Entonces queda más 1. ¿Sí? Y acá termino. Queda un trinomio como resultado, como dije antes. Entonces el signo lo respeto. Si es negativo, le pongo el negativo y hago la forma. Bien. Bueno, eso tienen que hacer en el ejercicio 6. ¿Sí? Acá la primera letra que es A va a ser A, el 5 positivo va a ser B, y lo reemplazo en la forma. A va a ser A, menos 5, respeto el signo va a ser B, menos A, respeto el signo va a ser A, y más 5 va a ser B, menos A va a ser A, coincidencia que justo es la misma letra, ¿no? Podría haber sido otra letra con la fórmula. Y menos 5 va a ser B, respeto el signo. Bueno, eso pasa en el 6. Y también pasa en los dos primeros del 8. ¿Sí? En el ejercicio 8, ustedes tienen que escribir los términos que faltan. O sea, hacen el cuadrado de un binomio de esto, lo hacen en una hoja aparte, se fijan qué trinomio les da como resultado y ponen los términos que faltan. Sabemos que el primer término va a valer esto. Ustedes tienen que poner el resultado de los otros dos términos. Lo mismo en el C. Hacen el cuadrado de un binomio aparte y después acá completan con los términos que faltan. Fíjense que 2m va a ser A y más 1 va a ser B. Menos 3i va a ser A y más 2 va a ser B. Y ahí reemplazan en la forma. Y hacen las cuentas y completan acá con los términos. Bien. Bueno, el punto 7, ¿sí?, es cubo de un binomio. Ya no es cuadrado de un binomio, es cubo de un binomio. ¿Sí? Entonces yo les pongo un ejemplo. Fíjense que es cubo porque tiene un cubo de exponente. Entonces yo les pongo la fórmula primero, ¿no? De siempre. A más B al cubo. Entonces es un binomio porque tiene dos términos y está elevado al cubo. Por eso es cubo de un binomio. Entonces esto va a ser más larga la fórmula. Va a ser el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo como está, sin elevar, más 3 por el primero como está, sin elevar, por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces fíjense, el primero va a ser al cubo y el segundo al cubo. En el medio voy a multiplicar ambas veces por 3, pero en un término se va a elevar al cuadrado la A y en el otro término se va a elevar al cuadrado la B. Esas son las particularidades. Pero esta es la fórmula. Entonces si yo les escribo un ejemplo cualquiera, les pongo x más 3 al cubo, yo tengo que aplicar esta fórmula porque dice al cubo. Entonces x sería A y B sería 3. Entonces reemplazo. A al cubo sería x al cubo, más 3 por A al cuadrado, entonces sería x al cuadrado, por B, que sería 3 en este caso, más 3 por A, que sería x, por B al cuadrado, que sería x cuadrado. Perdón, que sería 3 al cuadrado, porque B era 3.
más b al cubo, que sería 3 al cubo. Bueno, y ahora resuelvo lo que pueda. X al cubo no puedo hacer nada, entonces queda x al cubo. Y acá puedo hacer esta multiplicación, 3 por 3, ¿sí? Que sería 9x cuadrado. El x cuadrado queda igual. Después acá tengo 3 al cuadrado, que es 9. Y si lo multiplico por 3, 9 por 3 es 27. Entonces queda 27x, que queda igual. Y 3 al cubo es 27. Y ahí termino. Cuando yo tengo el cubo de un binomio, el resultado me van a quedar 4 términos, ¿sí? Distinto al otro que me quedaban 3. Entonces se va a llamar cuatrinomio. Se llama cuatrinomio cubo perfecto. Este nombre tiene el resultado, ¿sí? Entonces, si yo les pongo un ejemplo con negativos, si tuviera negativos, me saldría menos eh, lo mismo que antes, menos 2x menos 1, pero al cubo, ¿sí? Entonces sería, esto sería A, menos 2x sería A y menos 1 sería B. Entonces sería A al cubo, entonces menos 2x al cubo, más 3 por el primero al cuadrado, o sea A al cuadrado, que sería menos 2x al cuadrado, por B, que sería menos 1, más 3 por el primero como está, o sea igual, menos 2x, por el segundo al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, que sería b al cuadrado, más b al cubo, entonces menos 1 al cubo. Y ahí resuelvo, acá tengo varias cosas para resolver. Menos 2 al cubo tengo que elevar, menos 2 al cubo y x al cubo. Menos 2 al cubo, como es exponente impar, queda negativo, entonces va a quedar menos 8x al cubo. Después, primero tengo que resolver menos 2 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces me va a quedar 3 por menos 2 al cuadrado, como es exponente par, queda positivo. Entonces va a quedar 4x cuadrado por menos 1. Acá tendría que hacer menos 1 al cuadrado, que como es par el exponente queda positivo. Entonces va a quedar 3 por menos 2x por 1. Y acá menos 1 al cubo, como es impar el exponente, queda negativo. Entonces va a quedar menos 1. Bueno, me quedan hacer las multiplicaciones que quedaron en el medio. Entonces tendría que hacer 3 por 4 por menos 1. Entonces, 3 por 4 me da 12, por menos 1 me da menos 12, x cuadrado. 3 por menos 2 me queda menos 6, por 1 menos 6. Entonces me queda menos 6x menos 1. Entonces ahí terminaría, me quedarían 4 términos, que son un patrinomio. Y ahí quedó el resultado. Siempre respetando el signo negativo. Entonces, en el 7 tienen que hacer eso, el cubo de un binomio, en donde acá b sería a y 2 sería b, en donde b sería a y menos 2 sería b, en donde menos b sería a y 2 sería b, y en donde menos b sería a y menos 2 sería b. Y en el 8, en la segunda parte, en el i y en el k, acá tienen que hacer lo mismo, o sea, tienen que hacer menos 3 y sería a, y 2 sería b, y 5a sería a, y menos 5 sería b. Entonces en la hoja hacen el cubo de un binomio de estos dos y completan los últimos dos términos cuánto les dio. Y cuánto les dio acá los primeros dos términos. Y verifiquen que tiene que dar estos dos últimos, ¿no? Y estos dos primeros. Tiene que dar igual. Bueno.
Eso sería hasta el 8. El 9, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo antes de razonar el 9. O sea, si yo tengo una potencia, ¿no? Tengo 5 al cubo. 5 al cubo es multiplicar 3 veces el 5. O sea, 5 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces, si yo tengo x más 1 al cubo, es multiplicar 3 veces la base, como hice acá con el 5. Entonces sería x más 1 por x más 1 por x más 1. O sea, multipliqué 1, 2, 3 veces la base que es x más 1. Entonces es lo mismo. Entonces fíjense que usted tiene que unir con flechas. Porque acá dice 3x más 1 al cuadrado. Es igual a esto. A 3x más 1 por 3x más 1. Dos veces porque está al cuadrado. ¿Sí? Y el segundo, 2 menos x al cubo, es este. ¿Sí? Porque está multiplicado 3 veces el 2 menos x. Y después tienen que unir con flecha con los resultados. O sea, hacen el cuadrado de un binomio con la fórmula que ya vimos. Y seguramente tienen que hacer la cuenta, pero seguramente les va a dar este. Y acá hacen el cubo de un binomio con la otra fórmula que vimos que es más larga. Y seguramente les va a dar el otro. ¿Sí? Entonces tienen que unir con flecha. Y en el último es como un cálculo combinado. Acá separan en términos. El primero les da a cuadrado, que queda igual. Y el segundo tienen que hacer el cuadrado de un binomio. O sea, esto es A y esto es B. Entonces acá ponen todo lo que les da ese cuadrado de un binomio. Como tiene un menos adelante del paréntesis, todo lo que está acá va a cambiar de signo. Entonces le va a quedar a cuadrado menos todo esto. Y ahí hacen la resta. Si tienen la misma parte literal, o sea, la misma letra, el mismo exponente, lo pueden sumar, si no, no. Y en el B lo mismo. Tengo este término y este otro término. El primer término queda igual. Ahora, el segundo término tengo que hacer el cubo de un binomio. Esto es A y menos B sería B. Entonces acá ponen todo el cubo de un binomio, el resultado que les dio. Y después se fijan lo que tienen la misma parte literal, lo pueden sumar. Si no, lo dejan igual. Y ahí terminemos. Bien, esto sería el trabajo. Espero que haya entendido. Cualquier cosa me pregunto. Saludos.